vamos a tratar de iniciar una serie de entrevistas. Quiero entrevistar, más bien, más que entrevistar, porque da la percepción de que busco, digamos, información como tal y nada más. No, una especie de conversatorio sobre temas educativos y sobre todo valorando la experiencia que nos ha dejado el 2020. O sea, porque se me ocurren pocas fechas o se me ocurren pocos años que han sido tan claves dentro del entorno educativo, o sea, dentro de la historia de la educación. Obviamente que cuando uno lee la historia de la educación, uno ve fases, etapas, revoluciones, guerras que han marcado el entorno educativo y la forma de hacer educación. Pero este es uno de ellos, o sea, el 2020 fue prácticamente un antes y un después de la educación. Entonces quiero ver o quiero tratar de entender hasta qué punto eso va a ser un cambio radical o simplemente fue una alteración momentánea. Por ejemplo, tomando en cuenta la virtualidad, tomando en cuenta que muchos profesores fueron incluso reacios a ese cambio de la tecnología, que tenían idea, por ejemplo, de aplicar las TICs, pero utilizando solo un proyector, una computadora, diapositivas. Y ahora vimos, por ejemplo, una especie de boom de las herramientas, de las aplicaciones para emplearlas en el mundo del aprendizaje de todos los profesores, porque tenían que adaptarse. O sea, no había escapatoria, era sí o sí. Entonces, ese es mi interés, o sea, tratar un poco de comprender, de conocer, de dialogar eh, junto a mis compañeros. Y bueno, está José Oyola. José, yo lo conocí desde la universidad. Bueno, él me invitó a formar parte de movimientos políticos cuando yo no quería. Ya se ha Un de acordar, responsable de esa en el época 2000, negra. en la época negra, ese fue nuestro medioevo, en el 2012. Bueno, fueron otros tiempos, en todo caso. Y bueno, quiero conocer, por ejemplo, José, ¿cómo ha sido tu experiencia en este año? Y sobre todo, ¿cómo ha sido tu experiencia enseñando a estudiantes de octavo? Que sabemos que eso es también un reto, un desafío, porque son estudiantes que vienen de la primaria con una forma de hacerse educación, digamos, desde el punto de vista de las políticas, los parámetros, etcétera, y pasa a una etapa de secundaria que es un mundo ya un poco más abierto para los chicos. Entonces, bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia con un poco de Wii por acá? ¿Cómo ha sido tu experiencia con los estudiantes de octavo año? Dime. En realidad, pues creo que a todos los docentes en el mundo, no solo en Ecuador, nos tomó muy de sorpresa el asunto de la virtualidad, ¿no? Eh, de hecho, en medias vacaciones, en plenas vacaciones nos agarró el hecho de que, bueno, estos cambios se dan bueno, adaptarse. Y en algún momento yo decía, creo que lo beneficioso de todo eso es que si no hubiera ocurrido eso, durante la cuarentena los docentes hubiéramos sufrido mucho más de lo que sufrimos, porque sí sufrimos demasiado adaptarnos, pero creo que hubiéramos sufrido mucho más a no haber empezado las clases, a no haber practicado y a no haber adaptado, porque fue un proceso que nos costó demasiado. Pero habernos detenido, ya, como muchos proponían, que no, que este año no se den las clases, que por favor, y bueno, habían demasiadas ideas, ¿no? Creo que esto a todos nos está marcando. Y en realidad, pues en primera instancia yo tenía que dar a noveno y décimo, exactamente décimo, y me cambiaron a octavo, así, de la noche a la mañana, creo que con 2 semanas de iniciar el año lectivo, porque ya tenía prácticamente todo planificado para décimo. No, no Y digas quién es el director de área ni, ni quién te cambió, porque no, por supuesto, no voy a exhibirlo. no, no. Pero bueno, el hecho es que me mandaron a octavo, o sea, con 2 semanas de anticipación a reprogramar, no estaba planificar décimo. Ya tenía todo el material listo para el primer parcial y me tocó empezar de cero. Pero creo que, bueno, el primer día fue desastroso psicológicamente porque los chicos se portaron muy bien. De hecho, se me ocurrió hacerles una diapositiva al inicio, o sea, antes de que ingresen, antes de activar el enlace con las indicaciones
porque ya me iba a imaginar, me imaginaba el ruido y todas las cámaras, entonces una diapositiva que diga apagar micrófono y cámara. O sea, de entrada ellos encontraron ese mensaje y eso fue lo que quizás no me llegó a colapsar como a otros compañeros, ¿no? Pero sí fue terrible el primer día. Con octavo fue terrible. Yo eh, casi lloro. Pero con el paso del tiempo, los chicos fueron educándose, disciplinándose, y a tal punto que realmente ahora tengo una afinidad inmensa con esos niños, con ambos cursos, eh, trabajan muy bien, han adquirido muchas herramientas, muchas habilidades, que creo que ahí voy a detallar algo. A veces los docentes damos por sobreentendido que ellos ya conocen algo, cuando en realidad deberíamos incluso hasta lo más obvio volverlo a repetir o volverlo a decir o volver a explicar cómo se hace, ¿no? Y fue algo bueno, yo decía, a ver, hágame un diagrama de Venn en un Microsoft Word. Profe, ¿y qué es Microsoft Word? O sea, yo, Claro. bueno, me voy a detener 10 minutos a explicar qué es el Microsoft Word y cuáles son sus herramientas y cuáles son sus funciones. O sea, a ese punto tocaron las primeras semanas, ¿no? Pero los chicos aprendieron muy bien y bueno, o sea, actualmente simplemente se les da instrucciones y ellos ya las acatan automáticamente, ¿no? Porque ya se adaptaron a eso, ¿no? Creo que a veces los maestros fallamos en eso, en que como nosotros ya lo sabemos, ellos también ya lo saben, cuando en realidad no entendemos que hay una brecha incremento, grande, muy grande entre su experiencia y la nuestra, ¿no? Y creo que por ahí también tendríamos que reflexionar, ¿no? Muchas veces los profesionales pensamos, bueno, este niño o esta niña eh, no entiende o no responde como yo quiero, ¿ya? A algo tan fácil. Claro, para nosotros es fácil porque ya lo hemos dado y lo hemos estudiado, pero para ellos que tienen que ver 9 materias aparte de la nuestra, en realidad yo estaba leyendo hace algunos días, ellos tienen una memoria de trabajo como una mesita pequeña donde ponen todas las fotos. Y cuando tú pones demasiadas fotos y hay momentos en los cuales se te empiezan a resbalar, así mismo es la mente de ellos, ¿no? Entonces creo que ha sido una experiencia extraordinaria y que la voy a recordar por siempre. Yo creo que hay, o sea, hay algunos puntos claves. Por ejemplo, digamos que podríamos armar como unas pequeñas sentencias. El docente es el que genera cultura. Y eso es lo que has hecho, por ejemplo, cuando me decías al principio, yo presuponía que iba a ser todo un ruido, alboroto, entonces puse unas indicaciones. Y también cuando mencionabas, por ejemplo, repetía qué era Microsoft Word, qué era cosas que el docente en todo caso ya daba por sentado a veces que el estudiante conoce. El docente genera cultura y por eso es la base del desarrollo social, precisamente porque la educación genera eso, un cambio de cultura o una cultura completamente mejorada. Entonces, desde ahí, por ejemplo, podemos ir entendiendo en contextos muy pequeños, en microcontextos, cómo es que la educación aporta a contextos muy generales en el cambio de cultura. Bueno, había una cosa que decías, por ejemplo, los docentes a veces damos por sentado que el estudiante sabe algo y a veces, por ejemplo, cuesta lidiar con aquel, digamos, con aquel que nos mira y no entiende por qué es que pasamos repitiendo tantas veces algo que para esa persona que es quizá externa pudiera ser muy obvio. Y a veces nos dicen, no repita mucho, o sea, pero nos dicen obviamente en mi clase, aparte. Pero es que así es la educación, o sea, así es el proceso de aprendizaje. Pasas repitiendo cosas que Microsoft Word, yo lo he repetido en segundo de bachillerato, por ejemplo, en tercero de bachillerato, en cosas que para veces, para muchos, ya que, por ejemplo, estudiantes y algunos docentes, pueden ser muy obvios, pero para otros no. Entonces, porque hay que entender que los contextos son completamente distintos. Bueno, ¿cómo calificarías tu crecimiento profesional? O sea, si pudieras darle, no una nota, evidentemente eso hay, yo creo que es uno de los estigmas que hay que superar, el asunto de las notas, pero si pudieras de alguna forma calificarlo o cualificar tu crecimiento profesional en este año, ¿cómo lo harías? Yo creo que, bueno, aunque falta mucho de aprender,
Eh, Creo que de todos los años que llevo como profesional, ya prácticamente 5 años para 6, eh, he aprendido mucho más en el 2020 que en la misma carrera universitaria. He aprendido muchísimo, he leído muchísimo, he buscado videos, como no te imaginas, he buscado herramientas, he tenido que analizar si esta herramienta será fiable para hacer lo que necesito, para lograr el objetivo, para lograr la destreza, cómo lograr las distintas destrezas, ¿no? Organizarlas. Siento que me he vuelto un analítico, un programador increíble. Hasta yo a veces me sorprendo de las ideas que se me vienen a la cabeza y definitivamente creo que el 2020 y bueno, parte del 2021, que ha sido este nuevo periodo, ha sido un año de crecimiento inmenso, inmenso, muy inmenso, aunque me falta muchísimo, como te dije, hay muchos temas, de hecho me he hecho una lista de los temas de los que quisiera leer, o sea, ya reinventándome desde la experiencia o desde la necesidad, se podría decir, porque tenía una lista, pero era más de temas tradicionales, a diferencia de los que, bueno, he visto durante todo este año, aparte de lo que ya he investigado, pues que debería fortalecer, ¿no? Y creo que falta mucho por hacer, pero como te digo, o sea, si comparo entre lo que aprendí en la universidad y lo que aprendí en este 2020, es el doble. Sin duda. Yo comparto la misma situación. Por ejemplo, en caso, igual, hemos iniciado al mismo tiempo nuestras carreras profesionales con los compañeros de universidad. Y sin duda, o sea, el 2020 nos enseñó, creo que ni siquiera reuniendo todos los años anteriores juntos, podríamos igualar la cantidad de conocimientos que hemos adquirido en el último año. Y evidentemente, por ejemplo, uno aprende cosas y esa sensación, ese momento en que uno dice, por ejemplo, no sé qué, no se me ocurre más, ¿qué hacer? Y se te vienen unas ideas extraordinarias y dices, vaya, qué cosa, entonces vamos a ponerlo en práctica, vamos a ver cómo da con los chicos. Y, o sea, algunas ideas logran su cometido, algunas ideas, por ejemplo, hacen emocionar a los estudiantes, en realidad los enganchas a la mayor parte de los estudiantes, a todos, y otras ideas obviamente que no funcionan, o sea, ahí hay que ser muy críticos también, entonces digo, bueno, no, eso no funcionó, debí manejarlo de esta manera. Y entonces das incluso apertura o recibes comentarios de los chicos, bueno, se puede hacer esto, o incluso te pones a reflexionar por tu propia cuenta, dices, no, debía hacerlo de mejor manera. Entonces, ahí viene pues el crecimiento profesional y compartimos exactamente un crecimiento muy parecido en ese sentido. Bueno, a ver, hay por ejemplo, una parte en cuanto, digamos, en torno a todo esto que me llama la atención. Las experiencias obtenidas durante el 2020 pueden aplicarse con regularidad después del 2020. O sea, porque hemos visto que el contexto de la pandemia ya se ha sufrido antes en la historia, la humanidad ha padecido varias pandemias y la humanidad prácticamente, entre comillas, podríamos decir que sí, ha seguido el curso de la normalidad. Entonces, ¿podría aplicarse lo que hemos aprendido durante este año en torno a la educación con cierta regularidad después? ¿Habrá un antes y un después de este año? ¿Qué me dices? Bueno, yo creo que, bueno, tenemos que ser sinceros que el ser humano por naturaleza tiene miedo a los cambios y siempre lo que prefiere es permanecer en su zona de confort. Entonces, desde esta perspectiva, lo mismo que nos costó adaptarnos a la virtualidad, nos va a costar deshacernos de ella, ¿ya? Creo que va a ser un desafío muy grande porque muchos docentes y muchos estudiantes ya nos acostumbramos a esto de que, bueno, vamos a jugar con el Kahoot, vamos a hacer esta cosita de acá, que nos vamos a reír, que no sé qué. Ahora con lo de que ha surgido un auge de la inteligencia emocional, vamos a ser empáticos. Entonces yo creo que va a ser muy difícil de que todos los avances que hemos dado se retrocedan. Quizás muchos sí lo hagan, quizás muchos sí retrocedan y digan, bueno, no, vamos a regresar a lo que era antes y vamos a llevar la clase como antes. Pero quizás muchos no, quizás muchos de esas personas que ya vieron lo interesante que es la nueva didáctica,
¿ya? La gamificación, inteligencia emocional, aprender basados en experiencias de aprendizaje, en proyectos, bien llevados obviamente, ¿no? No van a querer retroceder, ¿ya? Es decir, ya entramos en esta zona de confort y quizás lo interesante sería en buscar nuevas alternativas, no quedarnos solo en esa parte que aprendimos, ¿no? Sino buscar qué otras cosas, con qué otras cosas se podría innovar la educación. Ahora, en cuanto a la virtualidad, yo creo que más bien es una oportunidad para que las instituciones educativas en muchos ámbitos y los sistemas educativos tomen esta oportunidad para implementar nuevas propuestas, ¿no? Yo veía que el Ministerio de Educación incluso ya ha aceptado, bueno, ya había dentro de la ley, pero no las habían implementado, nuevas modalidades de estudio, las cuales tienen bueno, ya se les hizo un reglamento, tendrían que ya empezarse a implementar. Y creo que diversificaría en esto de cómo el estudiante aprende, ¿no? Y cómo la familia juega un rol importante en este aprendizaje. Porque habrá muchas familias que con muy justa razón tengan una formación muy sólida y consideren que, bueno, pueden aportar mucho más que una institución a la formación de su hijo. Aunque desde otra perspectiva un poco más sociológica, se podría decir así, el estudiante necesita de un grupo para poder desarrollar muchas habilidades. Pero creo que es difícil que retrocedamos, más bien creo que va a formar parte de nuestra cultura. En lo personal, yo ya estaba un poco, desde el año pasado que nos hicieron la habilitación de los Classroom, trabajando con los chicos con material en Classroom. Entonces, yo ya les proporcionaba lecturas, les mandaba a leer a casa y luego les mandaba un cuestionario acerca de esa lectura para ya en la próxima clase empezar a socializar un poco aplicando lo del Flipping Classroom, que un poco nos había orientado Juan. Me estaba dando buenos resultados. De hecho, era una de las formas que vi muy adecuadas para ir avanzando, tanto en contenidos como en el desarrollo de destrezas. De tal manera que en el aula pues ya se trabaja con actividades prácticas, ¿ya? Y se hace, claro, una retroalimentación de conceptos básicos, pero ya sabes que el estudiante viene con un conocimiento previo, que no te toca crearlo recién en el aula, ¿no? Claro, bueno, de hecho, por ejemplo, quizá esa fue una de las ventajas que tuvimos, hablando ya como grupo, como compañeros de una misma institución, porque un poco, pues, nos habíamos adelantado a tratar de ponernos, a igualarnos incluso, a tratar de ponernos al día en innovaciones tecnológicas, en aulas virtuales, por ejemplo. Eso fue a raíz del paro de octubre, eso fue a raíz de la revuelta indígena. Entonces, como que ya incluso un poco que se daba la conexión por acá, Fue una previa a como eso. que ya fue una previa, en todo caso, como que algo nos había alertado. De hecho, yo recuerdo a la doctora Liuska, que si nos ve hasta estas alturas de la conversación, pues se lo agradece. Que ella nos había dicho, por ejemplo, recuerdo que fue a inicios de 2020, que esto podía llegar a darse, que nos vayamos mentalizando un poco al escenario de que lo que vivimos unas semanas en octubre, que fue buscar medios para llegar a los estudiantes desde la virtualidad, pues eso podría llegar a darse incluso por más tiempo. Y bueno, terminó dándose en todo caso por el contexto de la pandemia. Bueno, eso, por ejemplo, un poco que nos sirvió para tratar de apoyar a los demás compañeros, para tratar de seguir también con ese entusiasmo por conocer cosas nuevas, por indagar, por saber, por conocer. Aparecían, por ejemplo, plataformas de evaluación que eran fantásticas, como Quizzes, por ejemplo, y que nos servían para obtener calificaciones al instante, o sea, cuestiones de notas al instante y saber más bien, en vez de darle tanta importancia a las notas, sabemos muy bien en qué había fallado el estudiante y cómo poder reforzarlo, conocer, por ejemplo, por qué había fallado. Entonces, para eso sirve la tecnología, no tanto para asignar calificaciones rápidas, sino para determinar rápidamente en qué se falla, en qué hay que mejorar. Y bueno, un poco para ir cerrando esta conversación, tomando en cuenta lo que hemos dicho, lo que hemos dialogado, qué estrategias los docentes podríamos aplicar, tomando en cuenta el nuevo contexto, para mejorar la práctica docente, o sea, para tratar de no caer de nuevo
o de no seguir arrastrando las mismas barreras, las mismas falencias, que bueno, no es que se han superado, pero que se cometían con mayor regularidad antes de la pandemia. El, por ejemplo, no darle mucha relevancia a las TICs, el, por ejemplo, entre otros detalles, el tratar de no innovarse constantemente. Eso creo que poco a poco se ha ido solucionando, al menos hay una gran percepción de que eso se va solucionando. Entonces te quería preguntar, bueno, ¿qué estrategias tú recomiendas? Bueno, yo creo que va a depender mucho de la formación de cada uno, de lo que va viendo en la práctica que le sirve a uno. En lo personal, yo he visto muy productivo trabajar eh, reorganizando el currículo, porque bueno, gracias a Dios dentro del Ecuador tenemos un currículo flexible que nos permite movilizar destrezas y contenidos en el nivel educativo, sobre todo. Entonces, creo que es muy importante eso, lo de la planificación, sin duda, es manejarla ya desde nuestro constructo, es decir, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto que puede dar una solución al problema del aprendizaje, porque en sí, tener un aula o un grupo de jóvenes, estudiantes, de niños, como querramos, bueno, depende del nivel en que nos encontremos, nosotros somos los responsables de producir el aprendizaje en ellos, ¿ya? En inculcarlo, ¿ya? Somos los principales responsables, aunque querramos desligarnos en algunas ocasiones en el discurso de que los padres son los primeros, pero nosotros somos los responsables directos de que ellos adquieran muchas destrezas, de habilidades sociales, de conocimientos básicos, y creo que en la planificación va a estar esa clave, ¿no? Planificar las actividades, pero no planificar con una camisa de fuerza, sino que en el proyecto, en el traslado, en la realización, vayamos haciendo los ajustes necesarios para ir teniendo el resultado que queremos, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, aunque es una metodología muy antigua, porque en realidad recién la conocemos, pero es muy antigua, creo que es uno de las estrategias desde el punto de vista del docente que podría valer siempre y cuando la apliquemos bien, ¿no? Siempre y cuando investiguemos y seamos nosotros quienes, de acuerdo a la necesidad, planteemos cuál es la ruta que debemos de seguir con los estudiantes. Que debemos de seguir, no que los estudiantes sigan solos, porque nosotros tenemos que irles acompañando, ¿no? Y en ese proceso, pues, ir incorporando esos contenidos básicos que sepamos que les van a servir no solo para pasar el año, sino para la vida. Priorizar sobre todo esos contenidos básicos, ¿ya? Porque en muchas ocasiones nos limitamos a lo que dice el libro, a lo que dice el ministerio, y no visionamos a que, bueno, esos jóvenes no se van a quedar durante toda su vida en octavo o noveno año, ¿no? En algún momento van a llegar a la universidad y, bueno, ¿qué es lo que les está exigiendo la universidad en este momento? Entonces ya desde este grado yo tengo que empezar a hacer mi aporte como docente a eso que van a necesitar, no dejárselo que, bueno, los de tercero, de bachillerato son los que tienen que estar esa responsabilidad, no. Creo que ya desde nuestra posición, ver qué es lo que yo puedo ayudarle a desarrollar al joven eh, para su futuro, para su vida, para cuando sea padre, cuando sea profesional, cuando sea asambleísta, porque dentro de nuestras filas vamos a encontrar mucha gente que sea la que gobierne, aunque no lo creamos, que sea la que gobierne. Entonces, ¿qué Entonces, aporte estoy haciendo yo para que, bueno, ese futuro asambleísta o presidente o alcalde haga las cosas bien, ¿no? Como yo quisiera hacerlas, porque muchos de nosotros vemos el problema y quisiéramos estar ahí para, bueno, enrumbar las cosas, pero quizás lo tenemos que hacer a largo plazo. te iba a decir que si algún estudiante nos observa, no voy a creer que es un insulto el hecho de que le estemos diciendo asambleísta, sino que más bien No, es no, una tranquilo. visión. De hecho, yo se los digo, a los de octavo, a los de noveno, yo espero y aspiro que cuando sean asambleístas se acuerden de mí y se acuerden de lo que yo les estoy diciendo en este momento. Ojalá que no sean como los que están saliendo ahorita en las noticias. Ya, pero cuidado una malinterpretación de que se acuerden de ti, porque sabemos que la cultura política en el Ecuador, Ah, es que un profesor una vez me dijo, y gracias a eso soy así. No, pues tampoco.
Disculpen. Bueno. No, ha sido fructífero el encuentro. Yo creo que hemos recordado algunos aspectos que realmente nos han marcado en el 2020, que nos ha servido para mejorar y creo que ha enrumbado un poco nuestras carreras profesionales. Hay que seguir estudiando, hay que seguir investigando. Hay una parte importante que mencionabas, por ejemplo, de todo lo importante que has dicho, excelente, que ha sido realmente magnífico, que debemos partir de conocer al grupo, al contexto de estudiantes, o sea, indagar en ellos, saber qué es lo que necesitan y con base a eso enseñar. Y no ajustarnos, pues, digamos, a la rigurosidad de un libro o algo por el estilo, como una especie de recetas de que esto va a funcionar, que alguien más me diga que esto funciona, sino que conocer precisamente a nuestros estudiantes, saber de ellos, por ejemplo, qué es lo que más necesitan. Y también esa visión escalonada, esa visión, por ejemplo, de que los estudiantes de bachillerato hay que formarlos para la universidad. A los estudiantes de primaria hay que formarlos para la secundaria. Entonces, y a los estudiantes de universidad hay que formarlos para la vida, para las profesiones, para lo que van a ejecutar. Y evidentemente ese tipo de escalonamiento nos permite tener una especie de conexión más directa con la realidad social, poder cambiarla, modificarla, transformar. Bueno, José, yo te agradezco mucho. Ha sido un encuentro Titánico. increíble. Nos hemos cortado por 3 ocasiones porque se me ha ido la luz acá en Boquillas. Entonces, yo te agradezco que estés por aquí, que nos des su tiempo. Voy a ver si también invito a mis otros compañeros a tener un espacio y poder compartir un poco nuestras experiencias. Y es bueno porque, o sea, en realidad, a pesar de la distancia y la comunicación virtual por WhatsApp, creo que estos espacios de diálogo, aunque no sean presenciales, pero sí nos podemos observar y escuchar, nos ayudan un poco a desarrollar esa catarsis, esa resiliencia que necesitamos, porque creo que la mayoría de docentes estamos padeciendo ansiedad en este momento. Ha sido como una pequeña charla psicológica. Es una forma de desahogar todo eso que tenemos dentro. Sí, sin duda. Y bueno, ahí viene, por ejemplo, el nombre del canal, el búnker, una especie como de refugio, un poco. Exactamente, creo que queda ahí preciso el búnker. Esa era la idea con la que iniciamos, Y vamos ya a ver. evolucionó del literario al búnker nomás, ¿no? Sí, ya poco a poco, acá no solo el búnker. No, la idea es... Ya aparece ¿cómo es? La publicidad, el marketing que hacen los bancos, van reduciendo su nombre, su nombre. Ah, Recuerdo que cuando era pequeño se llamaba Banco del Pichincha, después solo Banco del Pichincha, y ahora digo que le irán a quitar la palabra Pichincha y le van a dejar banco. bueno, bueno, gracias, José. Espero en otro momento también compartir así mismo la experiencia, exceptuando la parte de los cortes de energía eléctrica. Vamos a ver si Sí, podemos hacer una buena edición y presentarlo a quienes nos escuchen, a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes, padres de familia probablemente. Y bueno, gracias José por estar aquí. de nada, gracias a ti, Jan.